Adventista Visión Chile presenta Reavivados por su Palabra y el audio Escuela Sabática. Domingo 6 de agosto. Salmo 92. No olvides darle me gusta y suscribirte a este canal. Salmo 92. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. La reflexión de hoy está en el versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. ¿Cuáles son las obras de Jehová? Las obras de Jehová son los milagros portentosos que él realizó en la antigüedad, como abrir el mar rojo, los milagros que hizo Eliseo o Elías. O las obras del Señor también son los pequeños detalles que él permite que nosotros vivamos o que tengamos también en nuestra vida. ¿Serán también aquellas misericordias que él renueva cada día? Efectivamente, esas también son las grandes obras que el Señor hace en nuestra vida. Cosas pequeñas para nosotros son casi insignificantes, pero son muy importantes, como abrir nuestros ojos, como tener una visión normal, oídos normales, caminar, también poder sentir el aire, el poder conversar, el poder sentir, el poder tener a nuestros hijos a nuestro lado. La Biblia dice que el Señor renueva sus misericordias cada día, y estoy seguro que en tu vida Dios ha renovado sus misericordias hoy. Lamentablemente nosotros, por el mundo que estamos viviendo, tenemos una visión bastante negativa, y al mirar constantemente lo malo, lo desagradable que pasamos, se nos olvida las cosas buenas que hemos vivido o que estamos viviendo en este día. Te animo para que este día, en tu celular o en una hoja, puedas anotar las pequeñas bendiciones, las grandes obras que Dios te permite vivir o tener en tu día. Y al finalizar este día te vas a dar cuenta que son muchas, que son grandes, y lo único que vas a poder hacer es alabar a Dios por su grande bondad, porque también son profundos sus sentimientos y pensamientos con nosotros, ya que somos valiosos para Él. Que Dios te bendiga grandemente, y recuerda darle me gusta y también suscribirte a este canal. Y ahora escucharemos la lección del día. Lección 7, domingo 6 de agosto. Lee Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16. ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, capítulos 4 al 6, con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. En primer lugar, en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, llamado que respalda con una lista poética de 7 unos. Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. En segundo lugar, en Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 10, y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la Iglesia, contribuyen a la salud, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Al comienzo del capítulo, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación que fueron llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1. Utiliza el verbo andar en el sentido figurado de comportarse o vivir. Ver Efesios capítulo 2, versículos 2 y 10. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículos 2, 8 y 15. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado a la fe cristiana. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6 y 13. Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador que refleje el plan supremo de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Aquí comienza ese énfasis con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Veamos cada uno de estos términos. Pablo explica el término humildad en otra parte, en Efesios capítulo 4, versículo 2, y añade la idea de considerar a los demás como superiores a ustedes. Filipenses capítulo 2, versículo 3. La humildad entonces puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio, ver Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 23, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. La mansedumbre, Efesios capítulo 4, versículo 2, puede explicarse como la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia, y también significa cortesía, consideración, amabilidad. Finalmente, la paciencia, comparar con tolerancia, es ser capaz de soportar la provocación o las pruebas. Por lo tanto, todas estas cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia y, en cambio, centrar la atención en el valor de los demás. Humildad, mansedumbre, paciencia. Piensen cómo estos atributos nos ayudarían a unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes?